Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de dos ciudades-estado muy importantes de la antigua Grecia, que son Esparta y Atenas. Estas ciudades marcaron muy grandemente la vida de la sociedad occidental actual. Acompáñenos a este video. Democracia ateniense. Vamos a comenzar hablando de la ciudad-estado de Atenas. Atenas era una ciudad en donde el sistema político se denominaba democracia, pero no una democracia como la que conocemos actual, sino que era una organización política que incluía a todos los ciudadanos de la ciudad. Los ciudadanos, cabe mencionar, que eran todos los hombres libres mayores de 30 años. Esto excluía a la mayor parte de la población porque dejaba afuera a las mujeres, a los esclavos, a los niños y a los extranjeros. A la hora de hablar de su organización, podemos mencionar que la asamblea era el máximo órgano político. Todos los hombres ciudadanos se reunían por lo menos una vez a la semana a discutir las decisiones que el Estado tomaría. El Consejo de los 500. El Consejo de los 500 era un consejo encargado de fiscalizar las decisiones de la Asamblea. Era conformado por 500 personas, 50 de cada file. El Poder Judicial. El Poder Judicial estaba a cargo de 6.000 jueces que administraban la justicia. Cabe mencionar que estas magistraturas del Congreso y del Poder Judicial eran nada más, su duración era de un año y podían ser revocables solamente si todos los ciudadanos ya habían participado en estos cargos. Acrópolis de Atenas es una antigua ciudadela construida en lo alto de una colina en el siglo V. Esta Acrópolis es uno de los sitios arqueológicos más importantes de todo el mundo. Posee tres de las construcciones más importantes. En primer lugar tenemos lo que es el Partenón, que es un templo dedicado a la diosa Atenea construido en mármol blanco y conocido por su arquitectura y esculturas decorativas. También tenemos lo que es el Erectorión, que es un templo dedicado a la diosa Atenea y conocido por sus hermosas columnas en estilo jónico y también lo que es una escultura en forma de mujer conocida como la Cariátide. Y por último tenemos el templo de Atenea Nike, que es un templo pequeño, pero está también dedicado a la diosa Atenea como la diosa de la victoria. Filosofía y pensamiento en la Atenas clásica. El ser humano siente curiosidad acerca del mundo a su alrededor, naciendo la necesidad de buscar la realidad de las fuentes, situaciones de la vida. La filosofía proviene de esta necesidad humana. A lo largo de la historia, la filosofía ha existido. Los seres humanos desean saber cómo funciona todo a su alrededor, pero también desean saber la existencia más allá de lo físico. En la filosofía existen tres periodos, los cuales en sus inicios son los presocráticos, Sócrates y los posmodernismos, quienes expresaban sus pensamientos con el avance de la ciencia. Resaltan los grandes pensadores, quienes se destacan por sus pensamientos enfocados en la naturaleza, los cuales son Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Genófanes de Colofón y Heráclito de Efesios. Sócrates es conocido como uno de los filósofos más grandes pensadores de su época. Arte en la antigua Atenas. Para los atenienses era muy importante la expresión artística, porque resaltaban la belleza y transmitían valores étnicos, políticos y cultural y social. En la escultura y en la arquitectura alcanzaron mayor expresión. En la elaboración de las columnas utilizaron las órdenes arquitectónicas clásicas, que estaba compuesto por los estilos dórico, jónico y corintio. La Acrópolis del Panteón está el estilo dórico. En el templo de Atenas Nike está el estilo jónico. En el templo de Zeus Olimp está el estilo corintio. La decoración esculpida servía como objetivo ideológico de la política. En la escultura fue muy importante porque a través de ellos resaltaba la belleza de la realidad.
Mirón fue uno de los escultores que hizo la escultura Discóbolo, donde representa al hombre en equilibrio. La habilidad que poseían los atenienses ayudó a crear demasiadas esculturas representando a dioses y a los seres humanos. Por la delicadeza que tenían, inspiró a que otros países adoptaran estos estilos del arte, porque son bien detallados y bien hermosos. Era una pequeña ciudad-estado ubicada al sur de Grecia, en Laconia. Esparta era conocida por sus fuertes y muy disciplinados guerreros, y esto se debía gracias a la agoge. La agoge era una forma en la que los espartanos se referían al entrenamiento militar, el cual cada hombre de Esparta tenía que atravesar desde los 7 años. Este entrenamiento militar consistía en un entrenamiento en valores, un fortalecimiento físico que incluía dieta, el entrenamiento militar, al prestar servicio militar como tal, y finalmente a los 60 años, después de terminar de prestar todo este servicio, ellos ya formaban parte de la ciudadanía. La sociedad espartana, roles sociales y la estructura jerárquica. Por la invasión de los dorios, ocasionó la separación de la sociedad, dividiéndolas en 3 clases. En primera clase encontramos a los espartanos iguales, homoi, quienes tenían privilegios en tomar decisiones y participar en lo político, podían elegir y ser reelegidos. Ellos eran descendientes de los dorios, contaban con tierra, se dedicaban a la formación militar y en los asuntos políticos. En segunda clase están los periecos, quienes eran hombres libres y que estaban en la periferia de la ciudad. Ellos no contaban con derecho a participar en los asuntos políticos y poseían tierra y debían de pagar tributo. Ellos se dedicaban a la artesanía y a la agricultura. En tercera clase están los ilotas, quienes eran los esclavos sometidos y que debían de trabajar la tierra de los homoi, de los periecos, para que estuviera a flote la ciudad. Y así estaba organizado la sociedad. Las mujeres no están en estas clases, pero ellas jugaron un papel muy importante porque debían de procrear a niños sanos y a educar desde tempranos a sus hijos y luego mandarlos a las instituciones para que fueran a formarse, para que fueran reconocidos, porque si no participaban en el ejército y si no estudiaban, no eran reconocidos como ciudadanos. Las mujeres podían heredar las tierras de sus maridos y podían estudiar, pero no tenían derecho a participar en los asuntos políticos. Derrota de Atenas en la Guerra del Peloponeso y sus consecuencias. Entre Esparta y Atenas existió una serie de confrontaciones, de las cuales se dividían en fases, las cuales se destacaban por el manejo de tropas y encuentros entre esta polis. Las razones de la decadencia que reflejaba Atenas durante los periodos de la guerra fue la exaltación con la cual se designaban como mejores sobre los ciudadanos peloponesos. Las consecuencias que dejó la guerra del Peloponeso en Atenas fue la decadencia de la antigua Grecia, demolición de muros,
entrega de flota y la escasez de comida que llegaron a tener. Dado que las bajas de la guerra, los saqueos y otras acciones de la guerra tenían que viajar a distancias considerables, algunos tomaron los objetos de los medos para reconstruir la Atenas que dejaron. Oligarquía en Esparta. El sistema político de Esparta es un tanto diferente al de Atenas, aunque comparten similitudes. Por ejemplo, ambas ciudades tenían como máximo ente rector la asamblea, pero en Esparta el poder lo ostentaba un pequeño grupo de personas que se oponían a perder su poder. La razón es muy sencilla. Por ejemplo, en Esparta habían dos reyes. Estos reyes, contrario a Esparta, en donde los cargos eran electivos y de duración de un año, en Esparta los dos reyes eran vitalicios y los cargos eran hereditarios. Quiere decir que los hijos de los reyes ostentarían el título de rey, los éforos. Los éforos eran un consejo de 5 ancianos que se encargaban de fiscalizar las acciones de los reyes cuando estaban en guerra o cuando estaban en proyectos de Estado. Esparta en la guerra, tácticas militares y batallas famosas. El ejército de Esparta poseía un equipo que estaba compuesto por un yelmo diseñado para lograr máxima protección en una sola lámina de bronce moldeada para cubrir la cabeza y una abertura en forma de T. El escudo. Este era redondo de madera en sus principios con borde de bronce y posteriormente fue cubierto totalmente por una lámina de dicho material decorado con dibujos geométricos o figurativos, pintados o aplicados sobre bronce. El coselete, coraza de bronce que se ataba sostenido sobre los hombros, tallado en la cintura con una flexibilidad para facilitar los movimientos. La lanza, tenía pesadas puntas de hierro, su longitud era 1,5 del tamaño de un guerrero. Sobre las tácticas militares que empleaba Esparta, ya que la movilidad y visibilidad eran escasas en el equipo de Loplita que era utilizado, se veía en equilibrio al realizar una formación cerrada. Cada guerrero cubría a la distancia de su izquierda. Cuando la primera fila era rompida, los que estaban en la parte de atrás pasaban a tomar las primeras posiciones. Dentro de las principales batallas de Esparta se puede destacar la batalla de las Termópilas. Esta batalla es célebre debido a que fue liderada por el rey Leonidas de Esparta, acompañado por 300 hombres espartanos, las cuales fueron utilizadas como avanzadillas para que los demás pueblos, las demás polis que aún no eran invadidas por Jerjes, se unieran a dicho campo de batalla. Esta batalla fue perdida debido a que el rey Leonidas fue traicionado por Efialtes, un griego que guió a los soldados de Jerjes por una antigua ruta donde salían a pastorear rebaños. Decadencia de Esparta, causas y consecuencias. Después de que finalizó la guerra del Peloponeso, dejando gran destrucción a la Helade, Esparta fue una de las polis más beneficiadas. De esta forma, Esparta cambió su estilo de vida, ya que se había caracterizado por ser sencillos. Posteriores a la guerra, empezaron a tener lujos exorbitantes y las constantes revueltas de los iliotas llevó a la estabilización del modelo político que manejaba Esparta, básicamente dependiente de los esclavos, siendo así. En detalle se decía que los lacedemonios no lograron sobrepasar los 8,000 y los iliotas llegaron a ser hasta 100,000. Por tanto, estaban en constantes revueltas por recuperar su libertad. Esparta fue saqueada por los érulos en el 267 después de Cristo y definitivamente arrasada por Alarico I, rey de los visigodos, en el 395 después de Cristo. Los bizantinos edificarían luego la ciudad de Mitra, cerca de las ruinas de la antigua Esparta.